España ha perdido 20 años de crecimiento. En solo 3 meses hemos retrocedido lo que habíamos avanzado en 20 años. Nesta hora de pandemia, são os que mais estão a sofrer, são os comércios tradicionais transfronteiriços. In questi 5 mesi sono inoltre aumentati di 700.000 unità gli inattivi, ossia chi un lavoro non ce l'ha e neanche lo cerca. E i più penalizzati sono sempre loro, giovani e donne. La crisis de 2008 permitió ver las vulnerabilidades de una generación que entraba en ese momento en el mercado de trabajo. En concreto, los nacidos en 1985, en 2008, tenían 23 años. Se encontró con una situación de desempleo muy importante y una falta de políticas públicas que sostuvieran sus necesidades económicas en los primeros años de formación. La crisis de 2008 evidentemente destruyó muchísimo empleo, empleo normalmente precario, empleo a tiempo parcial, empleo en el que normalmente se suelen situar más los menores de 35 años y por lo tanto fueron los primeros en ser despedidos en ese contexto. Y el efecto al final es que tienes vidas precarias con la tasa de natalidad más baja prácticamente del mundo, con la tasa de temporalidad más alta del mundo en España. Hubo un crecimiento muy alto del desempleo para esta generación y el problema es que esta misma generación se encuentra 13 años después, otra vez, la generación que tenía entre 20 y 30 años en el 2008, ahora se encuentra entre 30 y 40 en el 2020 con la crisis del COVID y en cuanto empezaba un poco a recuperar su posición en el mercado de trabajo en los últimos años, se enfrenta otra vez a otra crisis. Esta se llama también la generación perdida, la generación que ha tenido muy mala suerte en un sentido. Para tratar ese reto y para buscar soluciones, es importante primero tener un análisis, cómo es la situación aquí en nuestro caso en los 3 países que cubrimos desde aquí de Madrid, en Italia, España y Portugal. Nos dimos cuenta que se venía otra crisis igual de grande o incluso más poderosa, más fuerte. Decidimos que era una idea y era necesario profundizar en el impacto que esa doble crisis podría tener en nuestra generación. Yo creo que es un poco lo que demuestra el estudio, que no es solo algo coyuntural de que durante 5 años haya habido menos empleo o los ingresos hayan bajado, sino que estos jóvenes no están siendo capaces de traducir sus expectativas vitales en realidades. Cuando ya parecía que se había superado todo lo que había traído la primera crisis con esta segunda crisis, por eso decidimos empezar a mirar qué estaba pasando. Como europeos tenemos que lograr, ¿no?, que las oportunidades, las posibilidades de los jóvenes europeos sean más iguales en el futuro. Eu sou Duarte, tenho 31 anos, sou do Porto, mas vivo em Lisboa. Sou pai, sou marido,
Dizem que sou empreendedor social. Fui dos fundadores de uma associação que se chama APAC. Eu estudei terapia ocupacional. A meio do curso decidi parar e fui fazer uma experiência de 1 ano de voluntariado na Índia. E acho que foi aí que as coisas começaram a fazer sentido, que a minha vida iria passar por tentar ajudar pessoas. E quando vêm estas crises, se houvesse ali ainda uma réstia de esperança, o desabar disso tudo ainda é maior, não é? E uma pessoa que não tem vontade de lutar não vai conseguir realmente, se não há oportunidades, se não há trabalho. Portanto, há aqui um efeito multiplicador do tal problema que já existia. E, portanto, acima de tudo, o que eu vejo é isso, é aquilo que já era muito difícil tornou-se quase impossível neste tipo de população. O mesmo se passa com pessoas que já estavam com dificuldades, a seguir então, agora é que isto vai, pronto, não sei o que é de fazer à vida. Mi nombre es Marta Ordech y soy la fundadora y directora de Garage Stories, que es un laboratorio de innovación con medios emergentes. Nació hace 4 años ya, en 2017, en Silicon Valley, donde yo, que venía del mundo del cine, me fui a vivir allí y me inspiró un montón todas estas nuevas tecnologías que estaban apareciendo, que siempre me habían parecido muy lejanas, como de repente empezaban a tener sentido porque se empezaban a incorporar mucho en el mundo del arte y del cine. Y nació mucho como un laboratorio centrado en democratizar el acceso a la tecnología. Cada vez va más de qué podemos extraer del cine con las posibilidades que la tecnología suman y usar estas herramientas de comunicación para temas de impacto social. Creo que hemos llegado tan fondo y hemos tocado fondo en muchos sentidos. Creo que es el momento de las oportunidades de cambiar esto. Las oportunidades que creo que tienen estos jóvenes se las tienen que crear, y eso es lo que digo con las expectativas. Creo que hemos llegado a un punto de inflexión y hace falta como un gran pushback de energía, ¿no? Para decir, vale, hasta aquí hemos llegado. Sono Francesca, ho 34 anni e da 11 anni vivo a Roma, nell'ufficio di attivismo di Amnesty International Italia. Nel 2015 ho iniziato questa esperienza al Baobab, che ha a che fare con delle persone, con degli esseri umani che arrivavano e molto spesso non sapevano nemmeno di essere lì, a Roma, non sapevano nemmeno dove si trovava sulla cartina geografica. Tutte le persone che ho visto erano però accomunate da un aspetto molto che mi è entrato nel cuore e che ricorderò per sempre. È stato determinante anche perché mi ha spinto poi a cambiare lavoro dal profit e passare invece sui diritti umani. Già da lì, insomma, siamo partiti con il piede sbagliato, e anche perché dopo anni e anni a studiare, ad avere comunque una vita come quella dei miei genitori, così come quella di persone leggermente più grandi di me, vedersi poi vedermi trattata in questo modo è stato comunque piuttosto deludente. Tante sono le persone che magari non riescono a trovare un lavoro che è confacente con i propri studi, con le proprie esperienze, e quindi questo crea ovviamente una delusione, uno stress, una frustrazione quotidiana che ti porti poi nella vita privata, negli affetti. Todas las crisis generan que lo primero que veamos es un incremento en el desempleo joven, una dificultad para emanciparse, que los que están en situación de abandono escolar se caen del sistema. Estos son los sectores más vulnerables y que requieren políticas específicas. Quienes se han incorporado durante la crisis
van acumulando a lo largo de su veintena una desventaja en términos de ingresos y de empleo que después retrasa tasas de emancipación, hace que formen menos familias y en general que sus proyectos vitales se queden atrás. Y eso es un poco por lo que hablamos de la generación de las dos crisis, porque encontramos una que retrasa proyectos vitales y una que podría no solo retrasarlos, sino acabar con ellos. El rostro de la pobreza, por desgracia, se ha rejuvenecido. Y claro, ser pobre cuando uno es joven o es niño es mucho más dramático que serlo cuando es mayor, porque esa cicatriz se arrastra de por vida. Estás en tus años más productivos, en tus años de desarrollo. Los precios de la vivienda en España se han multiplicado para esa generación y hace que sea muy difícil para los jóvenes decidir formar un nuevo hogar y, por supuesto, decidir tener hijos, que es una de las transiciones siguientes. Sabemos que los jóvenes de media quieren tener 2 hijos y como mucho tienen 1. Evidentemente, eso es un problema a medio y largo plazo para nuestra estructura demográfica. La generación millennial, la generación Y, es la primera en mucho tiempo que ha vivido 2 crisis seguidas tan profundas y con un efecto probablemente tan marcado en sus carreras laborales y en sus trayectorias vitales. Esto lo que va a hacer es generar unas expectativas de futuro bastante inciertas. Cuando una brecha de oportunidades no se cierra, cuando hay un segmento de la sociedad, en este caso las nuevas generaciones, que sienten que el sistema no les proporciona una oportunidad de desarrollarse como libremente quieren, la fragmentación, la ruptura, es el escenario más probable y puede ir a más. Y para batallar, digamos, esas limitaciones, la idea de igualdad de oportunidades es clave. Y tanto dentro de un país o dentro de una sociedad o una ciudad, digamos, ¿no? Que no puede depender exclusivamente de tus padres, ¿no? Cómo va a ser tu éxito académico o financiero en la vida, sino también a nivel internacional o europeo, ¿no? Que no es justo que un joven italiano, un joven español, un joven portugués tenga menos oportunidades en la vida que un joven alemán. A mi juicio, lo que reveló la crisis del año 2008 es que había varias instituciones que tenían disfuncionalidades importantes. Una que ha sido incapaz de ser reformada por ningún gobierno desde los últimos 40 años es nuestro mercado de trabajo. Nuestro mercado de trabajo es particularmente voraz, con 4 colectivos en concreto: con los menores de 35 años, con las mujeres, con los inmigrantes y con los desempleados de más de 50. Desde que estalló la crisis del coronavirus hemos visto que la mitad del empleo que se ha destruido en España es entre menores de 35 años. Son justamente los más jóvenes, los más vulnerables y los que tienen más empleo a tiempo parcial. También es normal que cuando nos llega una crisis los primeros empleos que se pierdan, los primeros empleos que se destruyan sean los temporales. Por lo tanto, ya es lógico que los jóvenes vayan a ser los principales afectados, los primeros afectados en una crisis, pero de nuevo, en España estas dinámicas son muchísimo más pronunciadas. Eso también ocurre si tenemos en cuenta en qué sectores, ¿no?, se ocupan estos jóvenes. É óbvio que o impacto de qualquer crise económica ou financeira, considerando que dos primeiros efeitos é dentro do mercado de trabalho, no sentido da destruição de emprego e tudo isso, vai atingir sobretudo os jovens menos qualificados. E foram esses, de facto, os que foram mais atingidos. Apesar de tudo, o facto de se ter um diploma do ensino superior não garantindo uma posição adequada à qualificação que se tem no mercado de trabalho, acaba por ser uma defesa, e foi isso que aconteceu também durante a crise de 2008. Tra nord e sud del paese esistono delle differenze radicali che questa crisi potrebbe inasprire se non ci fossero politiche pubbliche comunitarie che intervengono proprio sulla riduzione dei gap di opportunità. Lo stesso vale per i giovani. Nuestra generación no es capaz de seguir la trayectoria ascendente que han seguido generaciones anteriores y que todos esperábamos seguir. Todo el mundo espera estar mejor que sus padres y todos los padres esperan que sus hijos estén mejor que ellos.
estos hijos se enfrentan a la dificultad estructural de conseguir alcanzar la misma posición de los padres, porque el mercado de trabajo en Italia, como también en otros países europeos, no va creando posiciones altamente descalificadas que permitan a estos nuevos jóvenes universitarios de segunda generación alcanzar posiciones de este alto nivel. En un sentido dado, estos jóvenes sufren, se puede así decirlo, la paradoja del éxito de sus padres. A APAC trabalha em meio prisional e tem como grande objetivo transformar a forma como o tempo nas prisões são vividas, para que depois, quando estas pessoas voltem à liberdade, voltem como qualquer um de nós, como pessoas livres, com direitos e com deveres, para que a nossa sociedade seja mais segura, seja mais humana e seja mais justa para todos. Temos um negócio próprio, um negócio social, que é a Reshape Ceramics, que produz e vende peças de cerâmica, e depois a cerâmica também tem muito este lado terapêutico de fiz tudo bem e mesmo assim a peça saiu mal. E a cerâmica também traz uma paz interior que é estar aqui, tem que dar tudo com cuidado e às vezes, claro que perde-se a paciência porque as peças não saem bem, é uma frustração, mas daí é onde vem o controlo, que é para fazer na próxima vez o melhor. Muitas coisas que nós damos como garantidas porque fomos treinados ao longo da vida para fazer, muitas pessoas com 30 anos nunca preencheram a declaração do IRS, nunca abriram uma conta bancária, nunca lidaram com um e-mail, que é essencial para fazer uma candidatura a um trabalho e, portanto, também ajudamos em todo esse processo depois para a reinserção. Há depois uma outra face, que é um lado mais da comunicação, de publicação de dados e de policy e advocacy, mais no campo político-legislativo, em que queremos influenciar as políticas públicas para que as nossas prisões possam evoluir. Eu penso que a minha geração aqui em Portugal não se interessa pela política. E os partidos são para quem quer fazer ali uma carreira, para arranjar determinados postos de trabalho, e a minha geração não se revê nisso, cá em Portugal. El Festival del Hospitalet se diseña con el ayuntamiento, pero los retos se hacen desde instituciones que son completamente independientes, con personas que ya suelen tener una reputación dentro de la propia ciudad de realmente preocuparse por temas que nos importan a todos. Este es el segundo año que hacemos el Garage Stories en Hospitalet. En esta ciudad lo llamamos Festival de Innovación. Normalmente las personas que participan es gente joven. Y lo único que les pedimos es que tengan ganas de aportar y tengan ganas de compartir un espacio y experimentar con tecnología. Les ponemos 6 retos de ciudad, que no los hemos escogido nosotros, lo han escogido Ciudadanía de Hospitalet. Les damos una semana de trabajo. Está programado en cuanto a que hay mucha gente que durante el garage va pasando y les va dando cada persona pues, su conocimiento, ¿no? Y lo que queremos es la gente que tenga ganas de trabajar y de compartir. Estamos en el Centro Cultural Tecla Sala, que es un espacio súper emblemático de la ciudad del Hospitalet, para la presentación final del taller que ya empezó hace una semana. Nosotros somos el Reto de Música y traemos como una experiencia sensorial a través del juego para incentivar a los jóvenes pues, a la escucha de la música, a que tengan un criterio musical. Me ha parecido muy interesante porque cómo se han juntado los grupos, la gente que te ha tocado y cómo en muy poco tiempo, 3 días, pues se ha generado algo que hasta yo mismo estoy sorprendido, ¿no? Se ha gestado un hijo en nada, menos de una semana. Creo que los jóvenes no creen en política por una razón de que como hemos llegado a esta situación donde ven que externamente hay quizá tan pocas facilidades o tan pocas oportunidades, dejas de creer en lo que te ha llevado hasta aquí. Entonces yo creo que la gente empieza a creer en otra manera de organización. Si lo dejan en manos de los políticos, lo que ellos quieren o sus miedos nadie los va a recoger y ayudarlos. Entonces están haciendo una nueva organización social, de movimientos, de reclamación, donde cada vez gente más joven se da cuenta de que ellos pueden hacer algo al respecto.
Refugees è un'associazione di volontariato che ho creato insieme ad altre 3 persone lo scorso anno, quindi nel maggio del 2019, perché crediamo moltissimo nella lotta contro lo spreco alimentare. Si occupa di recuperare l'invenduto da uno dei più grandi mercati rionali di Roma e tutto il gruppo comunque di volontari costituito da persone di diversa età, genere sessuale, estrazione sociale. Andiamo avanti secondo un motto che è recuperiamo cibo, coltiviamo umanità, quindi nel senso di creare un'aggregazione, un'inclusione sociale tra noi e le persone che frequentano il banco. Proponemos 4 ejes clave para la reconsideración de políticas específicas con el objetivo claro de cerrar las brechas de oportunidades actuales y prevenir las futuras. Primero, un mercado laboral no dualizado, flexiseguro y centrado en la construcción de capital humano. Segundo, garantizar la posibilidad de formar una familia, un hogar, en definitiva, el proyecto vital que cada uno escoja. Tercero, un sistema de protección social sostenible. Y cuarto, un estado de bienestar orientado a igualar oportunidades. Las políticas públicas que debemos hacer son políticas que faciliten una vivienda mucho más accesible para esa generación, porque si no, las historias de vida no se podrán producir. O sea que esos 2 puntos, yo creo que tanto la falta de política de vivienda, la falta de políticas familiares y la lucha contra el subempleo serían, yo creo que las 3 claves para evitar futuras crisis. Importante a corto plazo es que justo que la gente de otras regiones en Europa entiendan un poco más lo que es la situación de las generaciones afectadas por esa doble crisis en el sur de Europa, que son casos reales, que atrás de cada número hay una historia humana que vale contarlo y que a pesar de todo también hay la oportunidad de avanzar. Es muy importante, unas instituciones de calidad que funcionan, que responden, que son efectivas, que son eficientes, son el secreto del crecimiento de la productividad en el largo plazo. Es una pandemia, es todo general y tenemos que ser todos solidarios porque toda la gente está pasando muy mal y no nos podemos enfocar solo en nosotros. Yo creo que los jóvenes ahora mismo con los salarios bajos, porque aprovechan que tu inexperiencia en el mundo laboral, claro, te encuentras una vivienda que a lo mejor te cuesta el alquiler 800 euros al mes o 500, depende del lugar, y para costearte eso, más gastos, más luego universidad, pues sí que cuesta a nuestra generación el independizarse de nuestras familias. En ese caso, en lugar de tener una fragmentación producida y fomentada por la frustración creciente, podemos recohesionar la sociedad y abrir caminos precisamente a estas nuevas generaciones. Todavía no soy muy consciente de cómo va a afectar esto y una de mis ideas era cambiarme de carrera y no lo tengo muy claro justamente por esto, por cómo me puede afectar laboralmente en el futuro. É urgente que todos os atores políticos, sociais, a humanidade faça o máximo para que possamos sair desta crise global. Creo, salvo alguna otra idea que están surgiendo, que son la de invertir en educación, otra vez, sobre todo educación en los primeros años de 0 a 3 o en primaria, intentando atraer los mejores profesores en las escuelas primarias y no en la universidad, subiendo el sueldo, por ejemplo, de los profesores que trabajan en escuelas infantiles y en escuelas primarias, invertir en salud, porque esto también crea igualdad, invertir a lo largo del território. O acesso à habitação é também dos problemas que ficou mais evidente com esta crise, porque agora, claramente, as pessoas não sequer têm esses rendimentos. A lungo andare, quindi mi auguro che non ci siano così tanti effetti, diciamo, negativi sulla società. Questa crisi
può essere vista come un'opportunità, cioè può essere vista come un incredibile acceleratore di cambiamento, come un'opportunità per rendere più equi, più sostenibili e più inclusivi i sistemi economici, i sistemi di consumo, i sistemi produttivi, ma anche i sistemi socioculturali contemporanei. L'Europa può contribuire a ridurre i gap che esistono, le differenze di opportunità, sicuramente con investimenti mirati laddove serve. Europa sigue siendo, y desde luego lo ha demostrado en esta última crisis, el camino único posible en un mundo donde todo es absolutamente transnacional, frente a una pandemia o frente al cambio climático. Los fondos europeos tienen que ser utilizados precisamente para generar más productividad de nuestra economía y, por lo tanto, para mejorar digamos, lo que producen tanto las administraciones públicas como el mercado de trabajo privado. Los fondos europeos que nos tienen que llegar antes o después son una oportunidad que no podemos dejar pasar, ¿no? Para replantear nuestro modelo y para replantear de qué forma nuestro estado del bienestar consigue hacer políticas más inclusivas. Ahí hay dos pilares clarísimos, ¿no? que los fondos europeos quieren potenciar. Por un lado es todo el tema de la digitalización y la brecha digital, donde España tiene carencias muy importantes, y por el otro es la economía verde. Jóvenes que sigan teniendo las expectativas que tenían sus padres de más seguridad, quizá más zona de confort, de pensar que estudio y trabajo para alguien, lo van a pasar muy mal, pero los que se lo tomen como un reto de tal vez somos la generación que cambió el rumbo de hacia dónde estamos yendo, creo que hay muchísimas oportunidades. Se tivesse que pedir um desejo e se pudesse pedir um desejo para a minha geração seria que não tenha medo de arriscar. Não é só em lançar empresas ou associações, não tenha medo de arriscar a ter filhos, não tenha medo de arriscar a casar, não tenha medo de arriscar em sair de casa dos pais, não tenha medo de arriscar em emigrar, não tenha medo de avançar.